Imagina un galeón español cargado con 150 lingotes de oro, 1000 lingotes de plata y más de 50 cofres llenos de monedas, atravesando el estrecho de la Florida en 1622. De repente, un poderoso huracán destrozó las velas, los mástiles, el timón y en cuestión de minutos, el famoso galeón español llamado Atocha se hundió llevándose consigo la fortuna de todo un reino. Su ubicación se convirtió en un misterio, custodiado por el mar y protegido por un segundo huracán que dispersó sus restos por kilómetros a la redonda. Pasaron los siglos y piratas, buzos, aventureros, cazatesoros buscaron en vano el mítico tesoro, hasta que un hombre, Mel Fisher, dedicó 16 años de su vida y pagó el precio más alto para encontrar lo que sería llamado como el naufragio más valioso de la historia. ¿Cómo se rastrea un tesoro que el mar escondió durante más de 3 siglos? ¿Qué tecnología se usó para encontrarlo en un océano donde un simple error puede costarte la vida? ¿Y qué secretos escondía la carga del Atocha más allá del oro y la plata? Hoy quiero invitarlos a descubrir cómo una combinación de perseverancia, ingeniería y un antiguo documento llevó a un equipo de buzos a desenterrar la madre de todos los tesoros y cómo entre lingotes y cofres de monedas de plata se descubrió algunas de las piedras más preciosas y perfectas del mundo. Vayamos al principio de la historia. Es una noche fría y tormentosa frente a la costa de la Florida. Corría el año 1622. Un barco mercante español cargado con uno de los tesoros más grandes de la época y de la actualidad luchaba desesperadamente por regresar a España. Por desgracia, al intentar atravesar el estrecho de la Florida, navegaron directamente hacia un poderoso huracán. En solo cuestión de minutos, la combinación de vientos huracanados y gigantescas olas terminaron destrozando sus mástiles y el timón fue literalmente arrancado por las olas. El Atocha se hundió para siempre. Según los registros, al menos 500 millones de dólares en tesoros se fueron al fondo del mar esa noche y su ubicación se convirtió en un completo misterio. Comienza la cacería. ¿Dónde desapareció el barco? Esa es la pregunta más importante que todo cazatesoro submarinista se hace antes de emprender una empresa de esta magnitud. Cuando el Atocha se hundió aquella fatídica noche, acabó sobre un arrecife poco profundo en los cayos de la Florida. Pues bien, estaríamos hablando de un tramo de unas 200 millas compuestas por pequeñas islas. En ese momento, la ubicación del barco era bien conocida, pero pocas semanas después, un segundo huracán destrozó la nave dejando un rastro de escombros por el fondo marino. La ubicación de la Atocha pareció perderse para siempre. Sin embargo, los registros de su tesoro nunca fueron olvidados. El manifiesto de carga del Atocha existía y detallaba minuciosamente todo su cargamento. Por eso se sabía que, en el momento del naufragio, el barco estaba transportando, y si quieren saquen la libreta y tomen nota, 150 lingotes de oro, 1000 lingotes de plata y más de 50 cofres repletos de monedas de oro, de plata. También habían cadenas, crucifijos, o sea, una montaña de oro. En total, el tesoro tendría un valor aproximado de unos 400-500 millones de dólares. Una bobería. El único problema para cobrar ese cheque era encontrarlo, porque es muy fácil decir en estas 200 millas se hundió un barco cargado de tesoros. Arriba, encuéntralo. Mel Fisher era un cazatesoros estadounidense que había pasado toda su vida buceando y junto a su esposa dirigía una escuela de buceo en California donde enseñaron a más de 60,000 personas a sumergirse. O sea, el tipo era un fuera de serie y también contaba con un equipo, ya fuera parte de miembros de su familia y amigos que se dedicaban a este tipo de funciones. Para cuando Fisher emprendió esta alocada empresa, ya era una especie de leyenda local, así que, atraído por el Atocha y su leyenda en los cayos de la Florida, Mel y su familia se mudaron desde el otro lado del país para buscar este tesoro. O sea, de California fueron a parar a la Florida. Yo pienso que tienes que tener mucha pasión, mucha fe y convicción de que vas a lograr tu empresa para tomar una decisión de esta magnitud. Pero bueno, Mel y su familia decidieron aceptar el reto. Con poco más que un barco y algunos detectores de metales, comenzaron su búsqueda en una zona mencionada en varios documentos históricos. Lo que Mel se propuso ya lo habían intentado otros cazatesoros submarinistas sin ningún éxito, así que la apuesta era grande.
tras un año completo de búsqueda y más de 100.000 millas recorridas, no habían encontrado absolutamente nada. Fracaso total. Yo no me puedo imaginar el nivel de frustración, de decepción, de dudas y de discusiones que tiene que haber experimentado esta familia. Pues para muchos amigos de Mel, encontrar el Atocha en esa vasta extensión de océano era una tarea imposible. A pesar de las dudas y de los problemas financieros que se iban acumulando, Mel seguía creyendo en su proyecto, pues contaba con un arma secreta, el historiador Eugene Lyon. Para aprender más sobre el lugar exacto donde el Atocha se hundió, Lyon viajó a los archivos españoles en Sevilla, en la mismísima España, y se encontró con varios documentos fechados apenas 4 años después del naufragio. Estos documentos, específicamente uno de ellos, mencionaba que se había realizado una búsqueda en un área llamada Marquesas Cay, más o menos unas 100 millas al oeste donde Mel estaba buscando. De momento se estaban acercando, pero solo habían fallado por unas 100 millas, una bobería. Pues vale, con esta nueva ubicación, Mel y su tripulación se trasladaron de inmediato con su barco para comenzar a buscar en esta zona. Pero ahora los buzos trabajaban en aguas más profundas y tenían un gran problema, la visibilidad. Aunque la superficie del agua era bien clara, en el fondo los buzos apenas se podían ver sus propias manos. Fue entonces cuando Mel ideó una solución tan simple pero brillante. Acopló 2 grandes tubos a su barco que podían bajarse frente a las hélices. Estos redirigían el agua clara de la superficie y la enviaban a presión hacia el fondo donde los buzos estaban buscando. Esto no solo despejaba el agua turbia a la perfección, sino que además excavaba un gran hoyo que dejaba al descubierto lo que estuviera enterrado bajo la arena. Este simple pero efectivo sistema continúa usándose hasta el día de hoy. Tras varios días de búsqueda, ¡boom!, finalmente tuvieron un primer descubrimiento, un ancla datada del siglo XVII. Estamos hablando de 1971. Finalmente, tras más de un año de búsqueda, esa mañana la arena se despejó y reveló esa famosa y mítica ancla. Aunque no era oro ni plata, fue la primera pista de que tal vez, quizás, pudiera ser de que estuvieran cerca del naufragio. Con energías renovadas y las esperanzas recuperadas, el equipo emprendió una alocada búsqueda, descubriendo en las siguientes semanas todo tipo de artefactos: copas, espadas, balas de cañón y clavos de hierro que mantenían unida a la nave. Siguiendo ese rastro de escombros en el fondo del mar, fueron creando una especie de mapa con círculos que iban marcando con cada nuevo hallazgo. Con el tiempo, comprendieron que esta línea era bien clara y concluyeron que la carga principal de la Atocha debía de estar en algún punto de esa línea. Por lo visto, el barco, mientras se fue hundiendo y a la vez que fue arrastrado por el huracán y las corrientes del fondo marino, fue dejando todo ese rastro de escombros. Pues bien, aquí va un dato muy triste. Desde el momento en que encontraron el ancla y los rastros de clavos, vasos y espadas, pasaron nada menos que 2 años. 2 años que estuvieron buscando desde la línea donde habían encontrado el ancla, y durante todo ese tiempo no encontraron nada de gran valor. A pesar de que la familia de Mel seguía creyendo en el proyecto, la realidad era que se estaban quedando sin dinero. Si no encontraban pronto un buen hallazgo, pues no podían seguir financiando la expedición. Y entonces ocurrió el milagro. En 1973, a solo unos cientos de pies del ancla, recuerdan, el ancla que se encontraron 2 años atrás, pues en vez de buscar para aquí, estaban buscando para acá. Tuvieron que cambiar el rumbo. Solo tardaron 2 años en corregir ese pequeño errorcito. El punto es que encontraron un lote de monedas de plata y 3 enormes lingotes de plata. Ahora, imagínense si ese botín valía dinero por todo, tanto por el valor histórico como por el precio de la plata, que con solo esas piezas del mítico botín, y aclaro, todavía no estaba claro que pertenecieran a la Atocha, pero solo por las dudas, el valor superaba los $100.000. O sea, un montón de monedas y 3 barras de plata, sin confirmar aún que pertenecían a la Atocha. Ya había personas que le decían: te doy $100.000 por todo eso. Pero aquí viene otro detalle súper interesante, y es que Mel y su equipo
revisaron de nuevo el manifiesto de la carga del barco. Cada pieza de oro y cada lingote de plata estaban registrados por su peso exacto y su número de serie, porque les habían puesto hasta números de serie. Al comprobar las inscripciones, los números de serie con los que acababan de encontrar, descubrieron, o sea, confirmaron que efectivamente los lingotes de plata pertenecían al mítico, al famoso tesoro del Atocha. ¿Y qué significaba esto? Pues que estaban en el lugar correcto. Con este nuevo flujo de dinero y la tecnología de un nuevo sonar, el equipo volvió a la búsqueda. Pero entonces el estado de la Florida reclamó la propiedad de todo lo que habían encontrado. Hasta entonces a nadie le importó que Mel, su familia y sus compañeros y amigos estuvieran buscando el tesoro. Pero desde el momento en que comenzaron a encontrar plata, y nunca mejor dicho, comenzaron los problemas legales. Desde ese momento Mel inició una larga y costosa batalla legal contra el estado de la Florida mientras seguían apareciendo hallazgos. El más notable, 9 cañones de bronce con el sello del Atocha grabado. El estado de la Florida puso de todo, dinero, abogados, recursos, pues a medida que pasaban las horas se daban cuenta de que era evidente que Mel, de un momento a otro, iba a encontrar un tesoro valorado en cientos de millones de dólares. Y por supuesto, el estado de la Florida, o quien fuera que estaba detrás de toda esta operación, querían quedarse con el dinero. Pues en medio de todo este drama legal, un día después de encontrar los 9 cañones de la Atocha, ocurrió una tragedia. Durante la noche, uno de los barcos que estaban participando en la búsqueda del tesoro se volcó matando a 3 tripulantes, incluidos al hijo de Mel. Aquello fue un golpe devastador para la familia de Mel y aún así, a pesar de la pérdida y en honor a su hijo, la familia prosiguió la búsqueda durante 3 años más sin volver a encontrar nada de valor. De nuevo, las dudas y los problemas financieros volvieron a tocar a la puerta. Mel, quien era el motor que inspiraba toda aquella búsqueda, siempre hablaba de un documento misterioso escrito por un sobreviviente de la Atocha, quien aseguraba haber ayudado a un almirante a contrabandear 70 libras de las mejores esmeraldas colombianas. En el manifiesto del barco, este segundo tesoro no aparecía mencionado por ningún lado, por lo que siempre se creyó que debía de tratarse de otra leyenda de las miles que había relacionadas con el tesoro de la Atocha. Nunca quedó bien claro dónde Mel escuchó o leyó esos datos, pues siempre le dijo al equipo de trabajo, incluidos a todos sus familiares más cercanos, que la Atocha transportaba algo más preciado que el oro y la plata. El punto es que por ningún lado se encontraba la mención de este supuesto tesoro. Tras 8 años de batalla legal, Mel ganó la disputa contra el estado de la Florida, obteniendo el 100% de los derechos sobre el tesoro si este era encontrado algún día. Para finales de los años 70, Mel y su familia ya habían gastado, entre la búsqueda de la Atocha y las batallas legales contra los abogados, más de 6 millones de dólares. Y lo peor de todo era que el tesoro seguía sin aparecer. Si alguna vez en tu vida sientes que todo se derrumba, que los problemas financieros y personales te ahogan, yo quiero que recuerdes la historia de Mel Fisher. Este hombre durante 16 años buscó un tesoro que todos decían sería imposible de encontrar. Perdió dinero, perdió amigos, incluso la vida de uno de sus hijos. Y aún así nunca dejó de repetir su lema: Today is the day. Hoy es el día. Porque a veces el mayor tesoro no es el oro que puedas encontrar, sino la fuerza para seguir buscándolo. El 20 de julio de 1985, exactamente 10 años después de la tragedia de los 3 tripulantes, el sonar detectó un gran objeto. 2 buzos bajaron y, siguiendo una corazonada, Greg Wareham se desvió unos 100 metros al este. Y allí estaba, así de sencillo. Un pecio de 24 metros de eslora, cubierto de lingotes de oro y de plata por todos lados. En un lado, allí como si lo hubieran dejado organizado, había apilado una montaña de cofres repletos de oro que brillaban bajo el agua como el primer día en que se hundieron. Después de 16 años de búsqueda, habían encontrado la carga principal, el botín que tantos sacrificios y problemas les causó durante más de una década. Pero lo más sorprendente de todo fue que entre los restos
apareció una esmeralda del tamaño de un pulgar, valorada en más de $800,000. Después de descubrir la primera esmeralda, apareció una segunda esmeralda. Esta estaba valorada en más de $1,000,000. Y luego una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta esmeralda. En total, recuperaron más de 2,000 esmeraldas en bruto de la mejor calidad, demostrando que la leyenda que contaba Mel era cierta. El hallazgo de Nuestra Señora de Atocha no solo devolvió a la superficie un tesoro valorado entre 400 a 500 millones de dólares, pero si se subastaran estas piezas de una a una, según algunos expertos dicen que podría superar los $1,000 millones. Solo por ponerles algunos ejemplos. Una sola barra de oro de la Atocha fue subastada recientemente y estaba estimada en al menos $200,000 americanos. Hoy en día las piezas rescatadas se exhiben en museos y colecciones privadas y cada una cuenta con una historia de conquista, de comercio, de tragedia y de perseverancia. Más allá de su valor monetario, por supuesto, el Atocha es un símbolo de que la paciencia, la fe y la determinación pueden convertir un sueño imposible en una victoria eterna. Si te quieres sumergir aún más en esta fascinante aventura, yo te recomiendo el libro Treasure of the Atocha, una obra que narra con lujo de detalle cada giro de la búsqueda y que te hará vivir página a página el mismo suspenso y la emoción que sintió Mel Fisher y todo su equipo hasta el día en que gritó: "Hemos encontrado el Atocha". The Treasure of Atocha. El libro está disponible en Amazon en formato de papel y digital y familia, se los quiero recomendar al 1000%. Quiero despedirme de este video pidiéndoles que se suscriban y por supuesto me dejen saber en los comentarios si quieren algún otro video relacionado con tesoros subacuáticos, porque les cuento, es un tema que me fascina y del cual me he leído un montón de libros. Ahora sí familia, un abrazo gigante, los espero en el próximo video.